Hoy por hoy la gente necesita un trabajador promedio, debe de ahorrar, si se quiere jubilar a los 65 años, tiene que ahorrar alrededor de 16 años de su sueldo. Y la Afore a lo mejor te va a dar entre 3 y 4 años nada más. Entonces, fíjate el gap que existe para cubrir pues tus necesidades futuras en términos de ingreso. Entonces, en el caso de los fondos de ahorro, hay una aportación tanto de la empresa como del empleado, mientras que en las cajas de ahorro, el único que aporta a la caja es el empleado. Y yo te diría que más allá de eso, creo que es una herramienta estratégica que pueden utilizar las empresas para aumentar la satisfacción laboral de sus colaboradores, que es para la aportación que realizan las empresas, está el beneficio de la deducibilidad. Y también en cuanto a similitudes, tanto fondos como cajas de ahorro pueden dar préstamos. Entonces, pues esto también ayuda a las empresas a ofrecerle una fuente más de financiamiento a sus empleados, independientemente a lo mejor pues, de los créditos de nómina que se le puedan ofrecer. Planes de ahorro enfocados a la educación logran reducir la rotación en un 25%. Las empresas logran reducir aproximadamente en un 18% esa rotación. El año pasado, pues la tasa promedio estuvo alrededor del 11%. Este año, si bien las tasas van a seguir siendo altas, sí esperamos que las tasas empiecen a bajar. ¿Cuándo? Pues la expectativa que tienen los analistas en el caso de México es que pudieran empezar a bajar tan pronto como en marzo. Entonces es muy probable que próximamente comiencen ya las bajadas, pero estas bajadas van a ser también bastante graduales, ¿no? En las expectativas de los analistas, pues más o menos se espera que puedan bajar alrededor de 200 puntos. Entonces, si la tasa ahorita la tenemos en niveles del 11%, pues a lo mejor para finales de año podrían estar llegando al 9%, ¿no? Con esto tendríamos una tasa promedio más o menos del 10% anual. Welcome to El Gran Bajío Podcast, a place to rethink the business future. Pues muy buenos días, buenas tardes, amigos del Gran Bajío. Es un gusto estar esta mañana con Luis Sienra, que es director comercial de Cuspid Casa de Bolsa. Luis, un gusto, ¿cómo estás? Muy bien, Marcelo, muchas gracias por la invitación. Gracias también aquí a todos tus podescuchas. Encantado de estar Muchísimas con ustedes. gracias. Gracias, Luis. Luis es director comercial de Cuspid, como decía, una casa de bolsa muy innovadora, una casa de bolsa que ha entendido muy bien lo que es el tema de los medios digitales. Y bueno, también miembro del Gran Bajío desde el año pasado. Luis es responsable del negocio de soluciones de inversión para empresas. Tiene muchísimos años de experiencia en el sector financiero, más de 18 años de experiencia en inversiones, para ayudar a personas físicas, a personas morales, estrategias comerciales, desarrollo de productos. Es ingeniero en electrónica y comunicaciones por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un MBA por el ITAM y hizo también estudios de maestría en el Chicago Booth School of Business en Estados Unidos y docente en la Universidad Anáhuac en el campus norte en la Ciudad de México. Luis, pues si te parece, empezamos con el tema. Eh, no, un tema interesante que maneja Cuspid como un servicio más y que hay que entender hoy, sobre todo de cara a lo que va a ser, pues una reforma o varias reformas, diría yo, en materia laboral, que si bien es cierto, pues no es no es un cambio directo a temas del laborales como una reforma laboral per se, pero hay cambios importantes que tienen que ver con jornadas laborales, que tienen que ver, ahora se habla del tema de pensiones, y justamente por eso uno de los grandes, digamos, servicios o planes de desarrollo que tiene Cuspid es este tema de los planes de ahorro. Primero que nada, quisiera que nos platicaras qué es un plan de ahorro y un poco entender un plan de ahorro de una empresa para sus trabajadores y las diferencias con lo que comúnmente se conoce como cajas de ahorro, ¿no? Sí, claro, Marcelo. Como bien dices, pues bueno, siempre pues todo esto
pues hay impactos también regulatorios en el caso de los fondos y de los planes de ahorro. En este momento, pues no hay un impacto, pero siempre nos hacen voltear a ver pues este tipo de prestaciones laborales que pues son bien relevantes para las empresas, ¿no? Un plan de ahorro, pues no es más que un instrumento colectivo de inversión para los colaboradores de las empresas. Y yo te diría que más allá de eso, creo que es una herramienta estratégica que pueden utilizar las empresas para aumentar la satisfacción laboral de sus colaboradores. Entonces, se vuelve en ese sentido, pues bien relevante. Y justo ahora, y sobre todo en el contexto del nearshoring, pues creo que con las empresas que se están relocalizando, que se están reubicando aquí en México, pues toma mucha importancia porque siempre las empresas que buscan atraer talento, retener talento, pues puede convertirse en una herramienta, como te decía, estratégica y bien relevante, pues para buscar esa satisfacción laboral de sus colaboradores, ¿no? Ahora, entrando de lleno a lo que me preguntas, bueno, los fondos de ahorro y las cajas de ahorro son instrumentos parecidos, pero que sí tienen algunas diferencias importantes, ¿no? Aunque los dos buscan precisamente estas inversiones colectivas, en el caso de los fondos de ahorro, hay una aportación tanto de la empresa como del empleado, mientras que en las cajas de ahorro, el único que aporta a la caja es el empleado. Entonces, de entrada, esa es una primera diferencia importante. Un fondo de ahorro necesariamente liquida una vez al año y la caja de ahorro no. La caja de ahorro puede permanecer invertida por X tiempo mientras el colaborador así lo decida. Y hay otra diferencia también importante para las empresas en el caso de los fondos de ahorro, que es para la aportación que realizan las empresas, está el beneficio de la deducibilidad. Entonces, bueno, pues algunas diferencias importantes tienen también similitudes en el sentido de que en ambos casos, tanto cajas de ahorro como fondos de ahorro, el rendimiento es exento de ISR. Entonces, pues hay un beneficio ahí también importante para los colaboradores. Y también en cuanto a similitudes, tanto fondos como cajas de ahorro pueden dar préstamos. Entonces, pues esto también ayuda a las empresas a ofrecerle una fuente más de financiamiento a sus empleados, independientemente a lo mejor pues, de los créditos de nómina que se le puedan ofrecer, pueden tener también este atractivo adicional, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus pros, sus contras, tiene sus beneficios, sus particularidades y depende mucho también de las necesidades de las empresas el elegir uno u otro, ¿no? Creo que acabas de hablar un tema muy importante, si bien es cierto que tiene beneficios para las empresas de carácter fiscal, la deducibilidad de su aportación, pues obviamente uno de los grandes temas hoy es la retención del talento y evitar la rotación, sobre todo a veces mucho en puestos de administración, en puestos de diseño, en puestos de ingenierías, etcétera, etcétera, donde hay una demanda importante de talento y que se está viendo en muchos sectores y en muchas áreas más bien del país, donde empieza a haber escasez de talento en esas áreas. Por ejemplo, una empresa que normalmente, una empresa que decide iniciar un fondo de ahorro, ¿cuál es la mezcla de recursos y obviamente pues el beneficio para el trabajador es ese? O sea, al final, como bien lo dices, pues finalizas el fondo en un año y el trabajador pues, recibe una parte importante. Platícanos, ahondemos un poco en un tema ya como más práctico, estimado Luis. Sí. Pues mira, Marcelo, justo esto que dices de la retención y la atracción del talento, el reducir también la rotación se vuelve bien importante y eso es algo que está demostrado que los fondos de ahorro y las cajas de ahorro ayudan a hacerlo, ¿no? Yo te diría que normalmente, porque esa es una de las preguntas que nos hacen muchas veces, oye, y si yo tengo mi empresa y empiezo un fondo de ahorro, un plan de pensiones, algún instrumento de previsión social, ¿qué tanto puedo reducir la rotación? Por ahí hay estudios, por ejemplo, hay uno de Willis Tower Watson, en donde en Estados Unidos, en estos planes 401k, que son
pues bastante utilizados en Estados Unidos y bueno, pues aquí hay algunos instrumentos equivalentes, similares, como pudieran ser los planes privados de pensiones, los fondos de ahorros, las cajas de ahorro. Las empresas logran reducir aproximadamente en un 18% esa rotación, que no es poca cosa, ¿no? Por ahí hay algunos otros estudios, hay uno de la Society for Human Resource Management, también que específicamente para planes de ahorro enfocados a la educación, logran reducir la rotación en un 25%. Entonces, normalmente la rotación, una vez que implementas estos planes de ahorro, puedes llegar a reducir, yo te diría que entre un 10 y un 30%, ¿no? Entonces, independientemente del tema de la deducibilidad, porque pues ese de entrada yo creo que ya es relevante para las empresas, pues este tema justo que dices de retención de talento y atracción también, pues se vuelve bien relevante, ¿no? Y sí tiene un impacto directamente como beneficio para la empresa. ¿Tiene reglas? Es decir, ¿está regulado de alguna manera por la ley o es más bien a criterio de la empresa? Lo que te preguntaba antes. O sea, en un ejemplo, ¿cuánto aporta la empresa? ¿Cuánto aporta el trabajador? Si tienes que aportar, o es cada quien como lo quiera hacer. No, sí está regulado. Hay algunas reglas, pero también hay bastante flexibilidad en ese sentido. Por ejemplo, aunque no existe una regulación como tal para fondos de ahorro, planes de ahorro, sí hay algunos apartados en la ley del impuesto sobre la renta, en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, ley federal del trabajo, etcétera, que sí te establecen algunos requisitos que debes de cumplir. Por ejemplo, no se puede, para que el fondo de ahorro, aquí hablando específicamente del fondo de ahorro, para que sea deducible, el máximo que se puede aportar del salario del colaborador es de un 13%. Y no puede tampoco pasar de 1.3 veces el salario mínimo vigente elevado al año, que considerando ahorita el incremento también que tuvo el salario mínimo, más o menos ya el 1.3 estaría equivaliendo más o menos como a 117,000 pesos. Entonces, si la empresa cumple con este requisito de que sea menos de un 13% del sueldo del empleado lo que se aporta y que no pase de este 1.3 veces salario mínimo, lo puedes hacer deducible. Entonces, sí hay algunos requisitos. Otro, por ejemplo, es el de la permanencia, ¿no? Que sí, en el caso de un fondo de ahorro, lo tienes que liquidar necesariamente por lo menos una vez al año. Y en el caso de que haya salidas también del colaborador, ahí sí se lo tienes que entregar. Pero bueno, independientemente de eso, también hay flexibilidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de préstamos, si la empresa quiere dar préstamos, pues ahí hay flexibilidad para establecer una tasa de interés que puede ser mayor o menor. Normalmente, pues sí, se busca que en cuanto a la tasa de interés para préstamos, pues sea mucho más atractivo de la tasa que pueden encontrar los colaboradores en otras alternativas de financiamiento, ¿no? Entonces, hay flexibilidad, sí. También hay que cumplir ahí con algunas condiciones que establece la ley. Otra que es también bien relevante, Marcelo, es el tipo de instrumentos o el tipo de inversión en la que debe de estar el fondo de ahorro para que pueda ser deducible. Y eso es bien interesante porque lo que te dice la ley es que deben de ser instrumentos de deuda gubernamental autorizados por el SAT. O sea, básicamente, si son instrumentos de deuda de corto plazo, que son pues, a lo mejor CETES de menos de un año, estás cumpliendo ya con ese requerimiento. Pero nos ha pasado luego que en la práctica nos hemos encontrado con que hay de repente fondos de ahorro que están invertidos en instrumentos que son súper volátiles, ¿no? Por ahí nos pasó un fondo que estaba invertido en un fondo que traía deuda corporativa, papel privado, y que de repente como había un mes que a lo mejor tenía un rendimiento del 30% anualizado, había otros que tenían un rendimiento del 1%. Ahí lo que quieres pues es que los recursos estén seguros, que no tengan esta volatilidad. Entonces sí es importante cumplir con esos requisitos, hasta por seguridad de los recursos del trabajador es importante tenerlos así. Y bueno, pues es también importante para tener una liquidez en el fondo, porque en el caso en el que haya salidas, movimientos de la nómina, pues tienes que cumplir con esos compromisos, ¿no? Entonces, sí hay algunos requisitos. Muy bien. Y obviamente, bueno, pues cualquiera de los que nos está oyendo que quiera ahondar más en esos requisitos y en cómo implementarlo, pues busque ahí a la gente de Cuspid. Y preguntando un poco de los servicios de Cuspid en este sentido, decías el tema del crédito al trabajador. Obviamente, Cuspid
funciona como una especie de puente para financiar a la empresa para que dé crédito al trabajador, o si tienes un fondo de ahorro o no tanto, tiene que ser un crédito del trabajador. Sí, el fondo de ahorro o la caja de ahorro se vuelven vehículos también para darle estos préstamos al empleado. Por supuesto, pues no son préstamos tampoco muy grandes. De hecho, normalmente el préstamo está acotado al monto que tiene ahorrado el trabajador, pero si por decir, a lo mejor un empleado tiene ahorrados ya 20,000 pesos en el fondo de ahorro, pues en un momento dado, dependiendo de las reglas que se establezcan también con la empresa, se puede tener acceso a ese préstamo, lo mismo en una caja de ahorro. Las cajas están mucho más destinadas también para ofrecer este tipo de préstamos. Entonces se establecen esas reglas, en qué momento puede pedir prestado el trabajador, a lo mejor se pueden establecer también condiciones de antigüedad, en donde vas incrementando también el monto que puedes estar prestando y por supuesto la tasa, ¿no? A lo mejor en una caja de ahorro, en un fondo de ahorro, pues un préstamo puede estar pagando una tasa entre el 15-20% anual, que se vuelve también mucho más atractivo también para el colaborador. Entonces, en lugar de ir a pedir al banco el crédito de nómina, pues esta es la primera fuente de financiamiento a la que puede recurrir el empleado. Insisto, son a lo mejor montos pequeños y si ya es un monto por arriba de lo que tiene ahorrado el trabajador, pues a lo mejor sí tiene otras alternativas, ¿no? Sobre todo por el tema de montos. Pero si el monto tampoco es muy alto, pues sí, creo que es la primera fuente de financiamiento de crédito a la que va a recurrir un colaborador cuando necesite dinero, ¿no? Y aquí entramos en un tema que es por demás, digo, interesante y que se ha hablado mucho en nuestro país, de incentivar el ahorro y la educación financiera en la gente. ¿Cómo ven ustedes en Cuspid este tema? O sea, porque al final creo que se han hecho esfuerzos importantes desde hace muchos años de bancarizar el tema de las nóminas electrónicas, pues son el principal elemento, ya no se paga en efectivo, te depositan a una cuenta de banco personalizada. Pero tú cómo ves desde Cuspid, obviamente se ha vuelto muy de banco esto, ¿cómo ves hoy este tema y cómo ves, acaba de salir una nueva regulación hace unas semanas donde, bueno, prácticamente se democratiza el acceso a los mercados? ¿Qué nos comentas de esta iniciativa que se autorizó hace unos días? ¿Ayudará o no ayudará a fomentar este ahorro que es importante para la economía del país? No, sin duda, creo que esta parte es clave, ¿no? Independientemente de los beneficios más directos que puede tener la empresa, yo creo que el hecho de participar en esta parte de educación financiera, de democratizar también las inversiones, pues se vuelve bien importante para la empresa, ¿no? Al final esto se va a traducir en un beneficio económico para el colaborador, sí, sí es cierto, pero también yo creo que estamos ayudando entre todos nosotros como casas de bolsa, las mismas empresas, pues a ayudar a mejorar también la situación financiera de la gente y la cultura financiera, ¿no? Este tema de educación financiera se vuelve bien relevante para todos y todos somos partícipes, ¿no? Llámese, pues casas de bolsa, empresas, los mismos empleados. La verdad es que en México, pues hay una cultura financiera muy baja, es poca la gente que ahorra, específicamente hablando, por ejemplo, del tema del retiro, pues como sabes, a la gente no le va a alcanzar solamente con la FORE, ¿no? Ahí, pues tú sabes que hay iniciativas también para incrementar el porcentaje del salario con la que los empleados se pueden estar retirando, pero con los niveles que existen actualmente, si la gente no ahorra más, esto se va a volver un problema más adelante. Hoy por hoy, la gente necesita un trabajador promedio debe de ahorrar, si se quiere jubilar a los 65 años, tiene que ahorrar alrededor de 16 años de su sueldo. Y la FORE a lo mejor te va a dar entre 3 y 4 años nada más. Entonces, fíjate el gap que existe para cubrir pues tus necesidades futuras en términos de ingreso. Entonces, sí tenemos que hacer entre todos una labor de educación financiera, nos toca a todos. Y en ese sentido, hablabas un poco también de lo que hacemos nosotros en la casa de bolsa. Nosotros promovemos todo este tema de inclusión. De hecho, Cuspid desde sus orígenes
pues nacimos para promover también la inclusión financiera, para democratizar el acceso de las inversiones con toda la población y a todos los niveles. Entonces, eso lo seguimos haciendo y con las empresas trabajamos de la mano. Siempre cuando me dicen, oye, pues tú traes fondos de ahorro, traes cajas de ahorro, la verdad es que nos convertimos en un socio estratégico de las empresas porque les ayudamos no solamente a implementar este tipo de soluciones, pero también les acompañamos con sus colaboradores para sensibilizarlos de este tema que es bien, bien relevante, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, cuando implementamos un fondo de ahorro con las empresas, armamos siempre charlas con los empleados, con los colaboradores, para explicarles cómo funciona el fondo de ahorro, qué beneficios tienen, hablar también de la importancia del ahorro, de cómo pueden empezar también un ahorro. Entonces, pues es algo que, además de que disfrutamos mucho hacer, pues creemos que sí tiene un impacto importante con las empresas y con la gente, ¿no? Y bueno, creo que este año, y ahí sí ya te pediría, como buen analista económico, financiero, obviamente, digo, hemos pasado 2023 y ya desde finales de 2022 con unos rendimientos bastante interesantes en rendimientos de inversión, particularmente CETES. Creo que es buen tiempo para invertir dinero, hay buen rendimiento. ¿Cómo ves? Ya es una pregunta a lo mejor fuera de lo que estábamos hablando, pero ¿cómo ves la tendencia este año? O sea, ¿se ratifica tasas más o menos con los mismos rendimientos, 10%, 11%? ¿O cómo ven en Cuspid este año desde el punto de vista de rendimientos financieros? Mira, sí, la realidad es que los rendimientos van a seguir siendo altos, ¿no? El año pasado, pues la tasa promedio estuvo alrededor del 11%. Este año, si bien las tasas van a seguir siendo altas, sí esperamos que las tasas empiecen a bajar. ¿Cuándo? Pues la expectativa que tienen los analistas en el caso de México es que pudieran empezar a bajar tan pronto como en marzo. Entonces es muy probable que próximamente comiencen ya las bajadas, pero estas bajadas van a ser también bastante graduales, ¿no? En las expectativas de los analistas, pues más o menos se espera que puedan bajar alrededor de 200 puntos. Entonces, si la tasa ahorita la tenemos en niveles del 11%, pues a lo mejor para finales de año podrían estar llegando al 9%, ¿no? Con esto tendríamos una tasa promedio más o menos del 10% anual. Siguen siendo tasas bastante, bastante altas. ¿Qué es lo que puede pasar y qué es lo que se ha hablado también? Bueno, pues inclusive en Estados Unidos, pues la Fed se espera que comience a bajar tasas este año. Probablemente ya no sea tan pronto. Ahora, con los últimos comentarios también que ha hecho la Fed, se espera que pudiera ser un poco más adelante. El día de hoy leía, por ejemplo, de unos analistas que pudiera ser a lo mejor hacia junio que la Fed empiece a bajar tasas. Es probable que en México sí se adelante Banco de México un poco a esta bajada y que a lo mejor pudiera empezar tan pronto como en marzo. Pero bueno, las tasas al final seguirán siendo también bastante altas. Y hay un cambio importante, Marcelo, también déjame decirte que es en el tema del impuesto, ¿no? El año pasado, como sabes, la retención por ISR para inversiones en instrumentos de deuda era del punto 15%. Este año ya se incrementa al punto 5%, ¿no? Entonces, de entrada, los inversionistas, simplemente por esta retención que hacemos las instituciones financieras en automático, pues ya va a recibir menos proporcionalmente de lo que recibían ya el año pasado. Y aquí, en este sentido, pues justo este es un beneficio que tienen estos fondos de ahorro, ¿no? Regresando al tema que comentábamos hace un momento, pues los fondos de ahorro están exentos. Entonces, de entrada, esa retención del 0.5% en un fondo, en una caja de ahorro, pues no la van a ver los colaboradores, ¿no? Ese es un buen tema, que si bien es cierto, también hay que aclarar que la retención que hacen las casas de bolsa, los bancos a los rendimientos financieros, pues es acreditable contra la declaración anual del impuesto sobre la renta. Es decir, estás pagando por adelantado, o sea, no estás haciendo doble tributación, porque Exacto. también creo que hay mucha distorsión en esa información. O sea, oye, ¿por qué me quitas? Pues no, ese impuesto va contra tu declaración anual, o sea, al final simplemente adelantes un pago mensual y que está bien que los bancos retengan, pues para evitar que aquel que se le antojó no declarar. Pero bueno, oye, pero eso que dices es interesante, o sea,
no está mal señalar que pues, en un fondo de ahorro pues no hay ese impuesto, esa retención. Entonces es exento y creo que hoy sí es una ventaja, sobre todo en una combinación, en una mezcla que ya lo hemos platicado durante los últimos minutos, pues es retención de talento, beneficio fiscal para la empresa y sobre todo un apoyo importante para el trabajador. Obviamente se tienen todos digo, ya entrando un poco al tema operativo, Cuspid pues tiene todo el andamiaje, o sea, obviamente cuentas individualizadas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no es que todo se vaya a una bolsa ahí y nadie sabe de quién es quién, ¿no? O sea, todo está perfectamente individualizado, ¿no? Sí, este punto que comentas también es bien importante, independientemente de los beneficios para las empresas que ya dijiste, ¿no? Temas fiscales, la retención y atracción de talento, pues es justo esto, para poder tener bien un fondo de ahorro, una caja de ahorro, es bien importante el poder llevar un registro individualizado de las aportaciones que está haciendo el empleado, las que está haciendo la empresa, qué rendimiento está generando. Y esto muchas veces, porque también pasa, las empresas muchas veces lo hacen in-house y esto se puede volver también un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, sí es importante el poder tener procesos automatizados, este record keeping, esta individualización, que pues es importante para que cada quien sepa también en cualquier momento cuánto tiene ahorrado en todo momento, pues sí tenerlo bien amarrado. Y ahí es también donde entramos nosotros, ¿no? Tenemos un sistema que nos permite automatizar estos procesos, simplificarlos para la empresa, se vuelve bien sencillo llevar entonces el control de las aportaciones, sobre todo para la empresa, lo que hacemos es para facilitarle también esta parte a las empresas. Y yo te diría que aquí hay otra cosa bien importante, ¿no? Para que un fondo de ahorro tenga el impacto que la empresa busca con sus empleados y que pues realmente genere esa satisfacción laboral, pues el empleado primero tiene que conocer cómo funciona, pero segundo tiene que tener esa visibilidad de cuánto tiene ahorrado en todo momento, ¿no? Que sepa, pues, que puede consultar un día que se le antojó meterse, ver, oye, pues cuánto ha ahorrado, si mañana me van a pagar el fondo de ahorro, cuánto puedo tener. Y aquí la verdad es que se vuelve bien sencillo también para los colaboradores de la empresa. Nosotros ponemos a disposición de las empresas y de los colaboradores una plataforma a través de una app o en web también, en donde el empleado se puede meter, consultar, oye, cuánto tengo ahorrado, cuánto ha aportado, y lo puede ver bueno, se actualiza todos los días, ¿no? Entonces tiene la información en línea desde su app, inclusive cuando hay préstamos, desde ahí puede también pedir los préstamos. Entonces, pues se vuelve también bien ágil, y es lo que decías al principio. Combinamos esta simplificación de procesos, la visibilidad que le damos a los empleados, pues con toda la parte tecnológica, ¿no? Pues muy bien. Oye, Luis, digo, podríamos estar hablando mucho más y seguramente en algún momento, en futuros oportunidades, podremos platicar más de los servicios de Cuspid, sobre todo un tema muy interesante que te pediría ahí a que nos dejes una espinita para una futura conversación. Este tema de la casa de bolsa digital, platícanos un poco este concepto, me parece interesante, antes de despedirnos de este podcast. Sí, claro que sí, Marcelo. Cuspid es una casa de bolsa 100% digital, nacimos como casa de bolsa digital, no tenemos sucursales. Esto pues es un beneficio también para todos nuestros clientes porque pues toda la operativa la pueden llevar directamente desde la plataforma que tenemos disponible. Por ejemplo, para empresas, en la parte de tesorerías, ya dejando un poco al lado los fondos de ahorro, pues el tesorero de la empresa, el CFO, directamente puede operar a través de la plataforma, ¿no? Esa es la ventaja de tener todo en digital. Somos como un supermercado de inversiones en donde tenemos disponibles desde CETES, fondos de inversión, y tenemos acuerdo con las principales operadoras de fondos en el país, de tal manera que pues a lo mejor pues un tesorero puede aprovechar el rendimiento que le está dando un fondo que además tiene liquidez diaria, y esto le permite tener disponibilidad inmediata de los recursos en días hábiles, en horario hábil, y pues puede seleccionar a lo mejor si el de una determinada operadora hoy paga mejor, pero el día de mañana hay otra que está pagando mejor, bueno, pues se puede switchar muy fácil. Entonces, esa es la ventaja que nos da la tecnología también, y por supuesto, pues con la información en tiempo real. Entonces,
sí creo que es un valor agregado que ofrecemos también a nuestros clientes. Y bueno, pues nacimos siendo digitales, nos mantenemos de esta manera, creemos en el poder de la tecnología y bueno, pues eso es lo que te diría. Bueno, y para los que no saben, no crean que Cúspide existe en un lugar, en una cochera, en algún lugar del mundo. No, sus oficinas están en la Bolsa Mexicana de Valores, en la Ciudad de México, en la calle Reforma. O sea, están perfectamente establecidos y perfectamente identificables y encontrables. O sea, no se preocupen tanto de dónde va a quedar mi dinero. Y Creo que regulados también, y Marcelo, ¿no? regulados, aparte, Regulados digo, por están las ahí mismo en principales el piso de la autoridades. bolsa, entonces Exacto. no están tan escondidos. Luis, pues un gusto como siempre platicar contigo. Cuspid ha confiado en este proyecto del Gran Bajío. Creemos que hay mucho por hacer. Definitivamente hoy las empresas necesitan soluciones integrales y soluciones flexibles. Me parece que lo están dando. Simplemente estos temas de los fondos de ahorros, de las pensiones, va a ser un tema muy en boga durante los próximos meses. Pero también, como bien dices, pues estas son formas de ayudar a los trabajadores, ayudar a nuestros colaboradores año con año a que tengan acceso a servicios financieros y sobre todo a que empiecen a bancarizar. ¿Algún comentario de conclusión, Luis, antes de despedirnos? Pues bueno, pues agradecerte, Marcelo, agradecer al Gran Bajío, agradecer a todos tus podescuchas. Por supuesto, pues estamos a la orden en Cúspid. Como bien dijiste, pues somos una casa de bolsa regulada. Nuestras oficinas están en la Bolsa Mexicana de Valores. Tenemos ya más de una década en el mercado mexicano. Somos la tercera casa de bolsa en número de cuentas a nivel país. Tenemos ya más de 80,000 clientes que confían con nosotros, que confían en nosotros, perdón, y bueno, pues encantados también de platicar pues con cualquier miembro del Gran Bajío, con cualquier persona que escuche tu podcast. Estamos para servirles. No ofrecemos nada más productos, realmente lo que buscamos es ser socios estratégicos de los equipos, en este caso de los equipos de recursos humanos, de los equipos de tesorería y ayudarles a resolver pues esos puntos de dolor que luego tienen las tesorerías o las diferentes áreas de la empresa. Agradecerte todo la invitación, Marcelo, y pues siempre un gusto estar con nuestros amigos del Gran Bajío, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, pues así damos por terminado. Gracias a todos los que nos escucharon en este podcast y seguiremos en contacto a través de los medios y redes del Gran Bajío. Saludos a todos. Buenos días, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Welcome to El Gran Bajío Podcast, a place to rethink the business future.